Buenos días, jóvenes. En la clase anterior nosotros habíamos visto los métodos abreviados de cálculo de la media aritmética, es decir, cuando nosotros la media aritmética la tomábamos como referencia en base a datos agrupados, se aplicaban los dos métodos de cálculo que eran el método de desviaciones por amplitud de intervalo, que es lo que hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Y el método de desviación unitaria, que a partir de hoy día es el que vamos a ver. Haciendo un breve repaso de lo que se vio en la clase anterior, el método de las desviaciones por amplitud de intervalo nos reducía el tamaño de la muestra, en este caso de las notas, representadas por y, porque es el punto medio, ¿no es cierto?, entre y' menos 1 y y'. Ya lo reducíamos mediante un origen de trabajo o valor arbitrario elegido de una marca de clases o punto medio, ¿sí? Dijimos que cualquiera se podía elegir y lo que nosotros obteníamos era un valor de z'i que no era más que los valores de la marca de clases reducidos, lo habíamos reducido, ¿no es cierto?, porque se le va restando su origen de trabajo, ¿ya? Entonces nosotros habíamos obtenido z'i, que dijimos que esto, por definición, si la fórmula dice sumatoria de z'i por fi, no teníamos para qué sumarlo, ¿no es cierto?, porque no decía sumatoria de z'i por sumatoria de fi, para nada, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros, incluso el profesor les había dicho que hubiéramos hecho, para que les quede, ¿dónde está la pluma? No la pillo la pluma. Aquí está la pluma, ¿no? Para que les quede a ustedes les recuerdo que no tienen que hacer esa operación. Si ustedes suman z'i, fíjense bien, mírenle bien, les va a dar 0, ¿no es cierto?, porque tenemos los mismos valores, ¿sí? Menos 34 y 17, 0, 17, 34, y aquí les va a dar 0 y en el examen no van a hallar para dónde prender. Entonces, sin embargo, si ustedes me hacen lo que dice acá, el producto, porque eso es lo que dice la fórmula, ¿no es cierto?, el producto de z'i por fi, eso es lo que dice aquí, producto de z'i por fi, significa, también algunos piensan de que aquí va a ser, a ver, menos 34 por 4, menos 136, menos 17 por 3, menos 51, 0 por 2, 0, 17 por 3, 51, y hay algunos que hacen esto, 34 por 3, a ver, 136 y no es 136, se mecanizan, porque estamos multiplicando acá 34 por 4 y acá estamos multiplicando 34 por 3. Bueno, eso de todas maneras, valga la redundancia, pero prefiero redundar y que no se vayan a equivocar en el examen. Aquí nosotros ya sumando esto no nos puede dar 0, ¿no?, porque tenemos valores diferentes, principalmente en estos dos, nos da menos 34, ¿sí?, menos 34, y esto nosotros lo reemplazamos en nuestra fórmula general de método abreviado de cálculo de desviación por amplitud de intervalo. Eso se llama este método abreviado de cálculo, ¿no es cierto? Lo estamos repasando de nuevo. Entonces aquí, ¿qué dice aquí? Origen de trabajo. ¿Cuál es el origen de trabajo? Origen de trabajo es 52,5, ya dijimos, y eso no solamente dijimos, ya ustedes hicieron ejercicios con todos y cada uno de los orígenes de trabajo y llegamos al mismo resultado, ¿ya? Entonces 52,5, ¿ya? La sumatoria de z'i por fi nos da, ¿dónde está? Acá está, es menos 34, porque la fórmula dice más z'i por fi, y sobre n, que es 15, entonces nosotros perfectamente nos podemos dar cuenta acá que este valor ya lo conocíamos, ya para nosotros era un valor que habíamos determinado, ¿no es cierto?, en ocasión de allá.
Inciso B, método de desviación unitaria. Esto se llama el método. Entonces dice, consiste en expresar las desviaciones de las unidades de intervalo divididas entre la amplitud de intervalo. ¿Cuánto es la amplitud de intervalo acá en nuestro ejercicio? Era 17, ¿no? Es decir, el valor de C, perdón. Este método es de gran utilidad cuando se tiene una amplitud de intervalos constantes. Justamente, ya les dije, ¿no? En algún momento, si nos daban una tabla hecha, podía ser una tabla que no tenga amplitud de intervalos constantes. Pero si nosotros mismos la hacemos, sí o sí tiene que ser una tabla de amplitud de intervalos constantes. Y la fórmula, a ver si ustedes le miran, ¿qué novedades le ven con respecto a la fórmula anterior, a la fórmula de método de desviación por amplitud de intervalo? A ver, tenemos la media, tenemos OT, tenemos OT. Aquí una novedad, C, la amplitud de intervalo, que para este ejercicio, ¿cuánto es? Es 17. Ustedes en su tabla del 4, su amplitud era 22, ¿no es cierto? En su tabla del 8, ¿cómo es? Claro, y en su tabla del 8 era 11, entonces ahí también van a ir haciendo los ejercicios que ya les dije que tenían que hacer, ¿no? Los mismos los reproducen en la tabla del 4, en la tabla del 8, en la tabla del práctico y en la tabla del 9, que era la tabla con otro ejercicio ya diferente también, ¿no? Entonces, pero además de C, ¿qué otra novedad le ven ustedes acá? Miren, aquí está la novedad. Z segunda I. La primera era Z', esta es Z segunda I. Ah, entonces no es Z', es que le aumentó un palito, profesor, y nada más. Sí, pues, pero ese palito significa alguna otra cosa diferente. Entonces aquí está, miren. ¿Qué es Z''I? O Z segunda I, perdón. Z segunda I es lo mismo que hacer Y menos el origen de trabajo, que es lo que hicimos, pero dividido entre C, o dicho de otra forma, es lo mismo que dividir Z''I sobre C. ¿Sí? Entonces, si ya nosotros tenemos un ejercicio donde hallamos Z''I, ¿sí? Va a ser fácil, pues, dividir Z''I entre C y vamos a tener Z segunda I. A ver, miremos cómo está la cosa. Maminga, esto, ¿qué pasó? Aquí está. Aquí está, ¿no? Miren ustedes. ¿Qué dice aquí? Z''I sobre C. Hasta eso el profesor se los ha dado bien detalladito para que nadie se equivoque, ¿ya? Y entonces, aquí están, miren los valores de Z''I, menos 34, menos 17, 0, 17 y 34, ¿no? Y cada uno lo divide entre C. Entonces, se reduce aún más todavía los valores de la variable. Pero ya esos valores de la variable ya no se van a llamar Z''I, sino se van a llamar Z segunda I. Y nosotros, miren, obtenemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. A ver, para aquellos que están volando en el espacio sideral, menos 34 entre 17 menos 2, menos 17 entre 17 menos 1, y así sucesivamente todo dividido entre 17. Pero ahí no nos quedamos, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice la fórmula completa? Sumatoria de Z''I por E. Ah, es lo mismo que hicimos anteriormente, pero ya en vez de hacer con Z''I, hacemos con Z segunda I. Pero antes que nada le vamos a hacer, me voy a tomar la molestia de cambiar el puntero. Y aquí le voy a hacer otra vez un exorcismo. Todo turuleco, pero ahí está. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a multiplicar, ¿no? Z segunda I por FI, menos 2. ¿Cuánto es la Z''I? Es 4, ¿no es cierto? Para el primer integro de clase. Menos 2 por 4, menos 8, menos 1 por 3, menos 3, 4, 3, 2 por 0, 0, 1 por 3, 3, y 2 por 3, 6. Y aquí tenemos menos 2. Entonces, si ustedes se fijan,
este producto de Z segunda I por FI aún más, muchísimo más se ha reducido. Porque miren, ya me da menos 2 de resultado, mucho más pequeño todavía. Entonces reemplazo ya esta fórmula, la fórmula general, ya tal como dice. Entonces comenzamos. Media aritmética es igual a OT, que es el origen de trabajo. ¿Cuánto es? Dijimos, lo habíamos visto en el ejercicio anterior, 52,5 más 17, que es la amplitud de intervalo, por menos 2, que es menos 2, el producto de Z segunda I por FI. ¿Ok? Y ahí nosotros dividido entre n, entre 15. Operamos y obtenemos exactamente el mismo resultado. 50.23, que es el promedio de las notas de los 15 estudiantes. Lo hemos encontrado por la fórmula general, por la primera que aprendimos, por el método de desviación, por amplitud de intervalo y por este método que estamos hallando ahorita, que ya hemos terminado nosotros con la media aritmética. Como ven ustedes, es la medida más completa de todas. La media aritmética, aparte de estudiarla para datos sencillos, datos agrupados, datos ponderados, tiene ciertas propiedades, ¿no es cierto?, que no tienen las otras medidas, ¿sí? Pero aparte de tener también esas ciertas propiedades, tiene métodos abreviados de cálculo, ¿ok? Entonces es una medida demasiado completa. Las otras no, las otras simplemente vamos a estudiar datos sencillos, datos agrupados y nada más, no hay propiedades y no hay métodos abreviados de cálculo, ¿ok? Bien, la medida que vamos a estudiar ahora se llama la mediana. Bueno, cuando nosotros veíamos la media aritmética, se analizaba todo, absolutamente todos los datos, ¿no es cierto? Sin embargo, acá con la mediana, nosotros vamos a estudiar solamente la mitad de las observaciones. Es decir, desde que se inicia, desde 0 hasta el valor medio, hasta el 50%. Ese es el valor de la mediana. A ver, ¿qué nos dice la teoría? Es un valor aritmético, dice, que divide las observaciones en dos partes iguales, de tal manera que los valores anteriores a la mediana son iguales a los valores posteriores a esta en número de datos. Ya. Entonces, la mediana es la medida estadística que divide la información en, dicho de otra forma, en 50%. ¿Ya? 50% y 50%. Solamente nos va a medir el primer 50%. Procedimiento de cálculo. Al igual que la media aritmética, su base de cálculo se la realiza en base a la distribución de datos, es decir, la mediana se calcula para datos sencillos y para datos agrupados. Y comenzamos. Punto aparte, inciso A, mediana para datos no agrupados o datos sencillos, que es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando yo digo sencillo, es lo mismo que decir no agrupado. Y escuchen esto que es muy importante. Dice, cuando los datos u observaciones no se encuentran procesados en una tabla de distribución de frecuencia, se los ordena en forma de distribución de frecuencia, ascendente o descendente, y se ubica el valor central, que se constituye un valor de la mediana. En el caso de que no exista un solo valor central, es decir, cuando hay valores pares, en ese caso de que no existe un solo valor central, la mediana se determina tomando los valores existentes en el centro de las observaciones y determinando su media aritmética simple. A ver, esto parece un trabalengua. Parece un trabalengua, pero justamente para eso está el profesor, para que le destrabe el trabalengua, ¿ok? Bueno, vamos a lo mismo que dice en esta teoría, pero lo vamos a hacer con un ejercicio. Y en este ejemplo número 1, me dice, me da estos datos, olvídense de lo que está en la izquierda, me dice, dados estos valores, 13, 5, 10, 7, que podía ser, por decir, los años de un grupo de niños, ¿ya? Y me pide hallar el valor mediano, así se expresa, el valor mediano, o también se expresa de otra forma, me pide hallar el 50% de las edades de estos niños, el 50%. Cuando me piden el 50%, se refiere a la mediana, ¿ya? Entonces, miren ustedes, si nosotros decimos, el profesor nos dijo ahí en la teoría que el valor de la mediana es el valor del medio. ¿Y cuál es el valor del medio ahí? A ver. ¿Dónde está mi...?
con el puntero mejor, ¿ya? El valor del medio es el 2, ¿no es cierto? ¿O no es? Sí, es el valor del medio. Entonces, ahí está la mediana. No, porque no es un valor representativo. El valor del medio tiene que ser que el número para la izquierda sea el mismo número que para la derecha. Ah, ¿qué quiere decir? Ya. Fíjense ustedes, el valor mínimo es 2 y el valor máximo en este caso es 13. Entonces nunca la mediana va a ser 2, tiene que ser un valor que esté entre 2 y entre 13. Entonces, sin drama. Aquí lo único que tienen que hacer ustedes es ordenar la información de manera ascendente. Esta información sin gamichi de datos sencillos, ¿sí? 2, 5, 7, 10 y 13. Y ahí ustedes perfectamente determinan la mediana, que es el valor del medio. Y es del medio porque miren, en valor o conteo de datos, aquí ¿cuántos valores hay? 2 valores para la izquierda y 2 valores para la derecha. Entonces ese es el valor de la mediana. ¿Vieron qué sencillo? Sumamente sencillo. La mediana para datos no agrupados o datos sencillos, valga la redundancia. Pero además, ¿qué nos dice aquí este trabalengua? Nos dice, cuando la serie es par, esta es una serie impar, ¿no es cierto? Impar porque son 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos, una serie impar. Pero cuando es par, digamos, 2, 5, 7, 10, lo mismo, ¿no? 10, 13 y nos aumentó un 15. No podemos seleccionar el 7 y acá sería 2 valores y acá 3. O digamos que seleccionemos el 10, aquí sería 3 y aquí serían 2. ¿Me hago entender? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es seleccionarlo. Hagamos de cuenta que aquí está el 15, ya para que lo visualicen mejor. Sería entonces 7 y 10 sería la mediana. El 7 y el 10. Ya no sería ni el 7 ni el 10, sino los dos. Entonces aquí nos dice claramente 7 más 10 dividido entre 2, ¿cuánto da? 8,5. Entonces miren claramente la diferencia. Cuando tenemos una serie impar, es muy sencillo. Se elige el valor del centro y aquí hay 2 y acá hay 2, ¿no es cierto? Pero si nos dan una serie par, ¿qué quiere decir? Que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, son pares, ¿no? Entonces nosotros, esa información ordenada, sumamos los dos valores del centro, es decir, sacamos un promedio de los valores del centro, que son 7 más 10 entre 2, nos va a dar 8,5 y así de una forma tan simple y tan sencilla, esa es la mediana para datos agrupados, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Entonces no hay nada que discutir. No se olviden el examen, a ver si igual aquí por ejemplo si dijéramos no lo voy a ordenar porque me da flojera ordenarlo, entonces aquí los valores del centro serían 2 más 10, 12 dividido entre 12 y ese no es el valor representativo de la mediana. El valor representativo es 8,5, que son los valores del centro de los valores representativos, valga la redundancia, porque estos que ya están bien ordenaditos son los valores representativos, ¿ok? Esto sí que es analizarlo bastante, ¿no? Lo que es la mediana para datos agrupados, es decir, para datos tabulados. Voy a cambiar de puntero, me voy a ir con el puntero izquierdo. ¿Dónde está el puntero izquierdo? Ay, señor. Es que este está muy chúcaro, hace lo que quiere. Y lo peor es que después se cuelga todavía. Acá está, recién apareció. Marcador de resaltado, ya. Entonces dijimos mediana para datos ay señor, para datos agrupados o tabulados, ¿no es cierto? Ya. Es que es difícil marcar con un mouse de una portátil. Con el mouse del otro es Michi. Ya. A ver, ¿qué dice la teoría? Dice, en primer paso, antes de utilizar la fórmula de la mediana, consiste en identificar el intervalo de trabajo de nuestra tabla.
de distribución de frecuencia, dividiendo entre 2 el número de observaciones para conocer el valor central de la distribución. A ver, eso también está, no digo que está mal, pero lógicamente es digno de hacer una interpretación. El primer paso consiste, se lo voy a decir yo, es hallar J, ¿ya? Es hallar J, que está dado por dividir n sobre 2. ¿Qué es n? Acá es 15, ¿no es cierto? En este ejercicio que estamos siempre nosotros repitiendo. ¿Por qué? Porque son los 15 valores de notas que han obtenido 15 estudiantes. Ahora escuchen bien, una vez hallamos J, que es n sobre 2, es decir, 15 sobre 2, ¿cuánto es? 7,5, ¿no es cierto? El valor resultante se lo aproxima, dice, a una frecuencia absoluta acumulada ascendente a FI con su flecha para arriba, al cual no debe exceder. Ahorita les explico, pero con el ejercicio qué es eso, pero vayan metiendo en la memoria RAM lo que les estoy leyendo. En el caso que este resultado sobrepase, quiere decir que sea más de 7.5, perdón, más de lo que hay en la frecuencia absoluta acumulada ascendente, el valor de FI, se debe seleccionar el valor inmediato superior de dicha frecuencia para que así pueda ingresar al intervalo de trabajo el valor que está exactamente en el centro de la distribución. Bla, 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 bla. La fórmula de la mediana para datos agrupados está dada por, ya, es esto de acá, ya. Esto lo van a tener que copiar, ¿no? Y están los símbolos. Y'(j-1), que significa límite inferior del intervalo de trabajo. Aquí al ejercicio. Dice, con los datos del ejercicio anterior, hallar el valor central, es decir, la mediana, de nuestros datos. Y esto no tiene nuestros datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo he determinado yo esta J? Ya. ¿Cuánto es lo que dice acá? N, 15, dividido entre 2 nos da 7.5, ¿no es cierto? ¿A dónde se aproxima 7.5 en la frecuencia absoluta acumulada ascendente? Aquí, perdón, aquí. ¿Dónde se aproxima? Se aproxima a 7, ¿no es cierto? Pero nos da una salvedad a la teoría. No puedo volver para atrás porque si no ahorita se me desconfigura el audio que estoy grabando, ¿ok? Pero después puedo volvérselos a explicar. Entonces, dice, en caso de que lo sobrepase, aquí por ejemplo 7.5, es decir, 15 entre 2 es 7.5, lo sobrepasa al 7, se deberá elegir el siguiente, dice, ¿ya? Y ese va a ser el valor de J, ¿ok? J va a ser igual entonces a 9 como referencia, y con esto voy a determinar, este va a ser mi intervalo de trabajo, quiere decir, con esta información es la que voy a poder trabajar. Y aquí lo van a entender perfectamente bien, miren, ahí está. La fórmula que teníamos en la diapositiva anterior, y comienzo a definirle cada una de ellas porque lógicamente es la única forma de poder reemplazar y hallar el valor de la mediana, ¿no es cierto? Miren, ME, ¿qué significa? Mediana, si leen la anterior va a decir eso, ¿no es cierto? Significa mediana, es valor mediano o valor del 50% de la información, ¿ya? Ahora, ¿qué significa Y'(j-1)? Miren cómo es sencillísimo, parece un trabalengua, pero van a ver qué facilingo. A ver, Y'(i)-1 son los límites inferiores y Y'(i) son los límites superiores. Aquí simplemente lo que yo voy a cambiar es este valor de I, lo voy a cambiar por la letra J, ¿me entienden? Entonces, ¿qué significa Y'(j-1)? Significa, si J es el intervalo de trabajo que era el que definió este intervalo, ¿no es cierto? Entonces acá, Y'(j-1) va a significar límite inferior del intervalo de trabajo, es decir, de J. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de trabajo? Bueno, lo voy a tener que marcar con mi pluma. El límite inferior del intervalo de trabajo es 44. Es lo que dice el profesor, es 44. Qué bien. ¿Cómo dominan las matemáticas? Bien, a ver, sigamos. CJ, ¿qué es C? Es la amplitud, es 61 menos 44, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿viene a ser cuánto? CJ viene a ser 18.
7 es la amplitud del intervalo de trabajo, ¿ok? Bien, CJ. ¿Qué viene a hacer este n sobre 2 de aquí? ¿Qué viene a hacer el n sobre 2? Viene a ser lo que habíamos dividido nosotros 15 entre 2, que nos dio 7.5. Ya, ahí está. Y aquí, ¿qué dice? FJ menos 1 significa frecuencia absoluta acumulada ascendente anterior, aquí está, anterior al intervalo de trabajo, no del intervalo de trabajo, sino anterior al intervalo de trabajo, que viene a ser 7. Aquí. ¿Sí? Y por último, ¿qué dice la fórmula? Sobre FJ. ¿Qué es FJ? Frecuencia absoluta simple del intervalo de trabajo. A ver, este era aquí, ¿no es cierto? Y este es aquí, que es este 2. Entonces con eso tengo la fórmula completa, y yo cuando he encontrado, sacándole los cálculos, hallo 48.25. La mediana tiene su interpretación, al igual que la media aritmética. ¿Qué dice la interpretación? El 50% del curso, es decir, de los estudiantes, tienen notas menores a 48.25. ¿Por qué notas menores a 48.25? Porque si yo imaginariamente, por ejemplo, ojalá me salga bien la línea, dijera, esta es toda mi información, ¿ya? Y la mitad de la información comienza en 0, ¿no es cierto? Y termina en ¿cuánto? En 50, es el 50% nada más. Y lo que yo estoy hallando ahorita, hallé hasta aquí 48.25, que quiere decir que hasta ahí llegan las notas. De 0, feo, cuadrado me salió el 0, pero lo vamos a redondear ya. De 0 a 48. Vale, coma 25. ¿Está claro? Entonces, repito, interpretación, el 50% de los estudiantes tienen notas menores a 48.25. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta acá? Simplemente nosotros reemplazamos esta fórmula hallando un primer procedimiento, que es determinar J, ¿ya? Que está dado por, aquí está, se los voy a poner, esto de aquí, este 15 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. ¿Cuánto me va a dar eso? 7,5. Ya, entonces esto va a ser el valor de J. De nuevo, repito lo que dice la teoría. La teoría dice esto. En primer lugar, debo hallar el intervalo de trabajo, que está dado por J sobre 2. 15 entre 2, 7.5. Para luego, dice, aproximar aquí a un valor de una frecuencia absoluta acumulada ascendente, al cual no debe sobrepasarla. Dice, y aquí, como yo hallé 7.5, ¿no es cierto? El valor más aproximado era 9, perdón, era 7 el valor más aproximado. Pero yo, ¿qué seleccioné? Seleccioné 9. ¿9 por qué? Porque no lo sobrepasa, porque me está poniendo esa condición para no trabajar después con números negativos. ¿Me entiendes? Entonces, y además está marcado aquí que esto es J, todo lo que está marcado. Y ese 7, profesor, que usted había marcado, momento, mi amiguito, ahorita lo vamos a definir. ¿Qué es este 7? Este 7, si nosotros empezamos a llenar la fórmula, ¿qué dice aquí? Y'(J menos 1 es 44, que viene a ser este de acá, ¿sí? Vamos por orden. Más CJ, CJ viene a ser la amplitud de intervalo, que es 17, la diferencia entre los límites, ¿ya? Por 7.5, que es este valor que determina el intervalo de trabajo, ¿no es cierto? 7.5. Pero a ver una cosita, aquí dice menos ¿cuánto? Menos 7, porque ¿qué es el menos 7? Aquí está en la fórmula. Frecuencia absoluta acumulada ascendente anterior al intervalo de trabajo, que es este 7 de acá. Lo vamos a restar, menos ese 7. Y dividido entre 2, ¿por qué entre 2? Porque aquí dice frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta entonces viene a ser
este 2 de acá. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier pregunta, en este momento entramos en la lectura de los estudiantes y la tomada de notas para luego entrar a la sala de conferencia y debatir y resolver todas las preguntas que las hubiese. Para la próxima clase nosotros vamos a determinar las medidas asociadas a la mediana, que son 3, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué son estos? Son medidas que dividen la información ya no en 2 partes como es la mediana, sino en 4, que son los cuartiles, en 10, que son los deciles, y en 100, que son los percentiles. Ya, unos comerciales y nos vemos